Imagina que abrís los ojos y no ves nada. No porque sea de noche, no porque hayas cerrado los párpados, sino porque algo pesado, compacto y frío te los está aplastando desde afuera. Intentás mover los brazos, no podés. Intentás doblar las rodillas, tampoco. El aire que te queda es poco, y cada vez que respiras sentís que ese espacio se achica un poco más. Estás vivo, pero no sabes por cuánto tiempo. Esto no es una película, no es una pesadilla de la que vas a despertar. Esto le pasó a un argentino, un pibe de Bahía Blanca. Tenía 26 años, estaba trabajando en una montaña de Japón, y en el momento más oscuro que se puedan imaginar, en el instante en que su cerebro empezó a despedirse del mundo, lo salvó algo que llevaba puesto encima del corazón. No fue un médico, no fue un rescatista, no fue tecnología, fue San Lorenzo de Almagro. Esta es la historia real de Cristian Jiménez, y te la voy a contar desde el principio. Para entender esta historia, primero tenés que conocer a Cristian. Nació en Bahía Blanca, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad de gente trabajadora, de viento, de noches frías. Y de fútbol. Siempre de fútbol. Desde chico, Cristian fue hincha de San Lorenzo. No de esos hinchas que ven el partido si no tienen nada mejor que hacer, sino del tipo que lleva el club adentro, que lo siente en el pecho, que festeja un gol como si fuera un abrazo de alguien que hace mucho no ve. Estudió comunicación social en Buenos Aires, se recibió. Y después, como hacen muchos jóvenes argentinos con ganas de comerse el mundo, decidió irse. Lejos, muy lejos. Aterrizó en Japón y se instaló en Fukushima. Sí, esa Fukushima. La ciudad que el mundo conoció por el accidente nuclear de 2011. Pero Fukushima es mucho más que eso. Es una ciudad que se reconstruyó, que sobrevivió, que sigue en pie. Cristian encontró en Japón algo que no esperaba. Un país ordenado, silencioso, donde todo funciona. Un lugar tan distinto a Argentina que al principio cuesta encontrar los puntos de contacto. Pero él encontró una manera de no perder el hilo con su tierra. Todas las mañanas, porque hay 12 horas de diferencia entre Argentina y Japón, ponía los partidos de San Lorenzo en YouTube. No los veía, no tenía televisión codificada. Los escuchaba, solo el relato, la voz del narrador, los gritos del estadio, y con eso su cabeza construía las jugadas. Gol de San Lorenzo, festejo, brazos al aire. Aunque estuviera solo, en la otra punta del mundo, en un departamento en Fukushima, eran las 8 de la mañana, y afuera había nieve. San Lorenzo era su frecuencia, su conexión con algo que lo hacía sentir en casa. A fines de 2020 consiguió trabajo en un pueblito que se llama Nozawa Onsen. Si no lo conocen, imagínense lo siguiente: un valle entre montañas, casas de madera, aguas termales que brotan del suelo con vapor. Y en invierno, nieve, mucha nieve. Es un lugar de cuento, de esos que ves en una foto y pensás, ¿eso existe de verdad? Existe. Y Cristian estaba ahí, trabajando en un hotel, haciendo tareas varias. Su jefe era un tipo francés. Su compañero más cercano era un chileno. Los tres hablaban en inglés porque era el único idioma que compartían. Un argentino, un francés y un chileno en un pueblito de montaña en Japón. Suena al principio de un chiste, pero lo que les voy a contar no tiene nada de gracioso. Diciembre de 2020. El mundo estaba en pandemia. Japón había manejado la situación mejor que la mayoría de los países. Pero el turismo igual sufría, los hoteles igual. Cristian y sus compañeros sabían que cada trabajo importaba, había que hacerlo bien. Los dueños del hotel tenían una cabaña en medio de la montaña. Para llegar había que subir en aerosilla y después caminar por un bosque, una caminata entre los árboles, con la nieve hasta la cintura, hacia una cabaña que en verano era mágica y en invierno era otra cosa. Ese año había nevado más de lo habitual, mucho más. En Nozawa Onsen, la temporada de nieve normalmente arranca en diciembre. Pero ese año el invierno llegó antes, más intenso, más brutal. El 21 de diciembre de 2020, después de una nevada que había dejado 1,30 m de nieve acumulada en el suelo, amaneció soleado. El viento paró. El cielo estaba celeste, limpio, sin una nube. Unos turistas habían reservado la cabaña para pasar las fiestas. Faltaba poco para Navidad, y el trabajo de Cristian, su jefe y su compañero era ir hasta ahí, preparar todo, palear la nieve, verificar que Internet funcionara, que el lugar estuviera listo para recibir gente. Un trabajo rutinario, o eso creían. Subieron en la aerosilla hablando entre ellos. Inglés, inglés, siempre inglés.
Arriba del cerro, emprendieron la caminata hacia la cabaña. La nieve les llegaba a la cintura. Cada paso era un esfuerzo. El sol pegaba en la nieve y hacía brillar todo como si fuera un espejo gigante, hermoso. Pero lo que nadie sabía era que ese sol era una señal de peligro. Cuando llegaron a la cabaña, Christian se detuvo y por primera vez sintió algo raro en el estómago. Nunca había visto algo así, me dijo. La cabaña estaba semitapada y sobre el techo, acumulada como un monstruo blanco silencioso, había 2 metros de nieve. 2 metros. Acuérdense que no es nieve porosa y liviana, es nieve que se fue compactando con el tiempo, nieve que tiene el peso y la consistencia de la tierra mojada. El techo era a 2 aguas, como un triángulo, como el techo de las casas que dibujan los chicos. Y esa masa blanca cubría toda la superficie. Los tres se fueron al lado derecho de la cabaña y empezaron a cavar. Christian agarró la pala, metió la primera palada, después la segunda. La tercera. No me di cuenta en ese momento, me dijo, pero ahora te lo puedo decir con toda claridad. Estaba cavando mi propia tumba. Christian estaba mirando el suelo, estaba enfocado en el trabajo, y entonces desde el lado izquierdo de la cabaña escuchó algo. Un sonido que no esperaba, que no supo identificar en el primer segundo. Fue cuando levantó la vista, un rugido. Lo que vio en ese instante lo paralizó. Toda la nieve acumulada en el lado izquierdo del techo se desprendía. Un bloque enorme, compacto, como una avalancha concentrada, cayó al suelo con un golpe que hizo vibrar la tierra debajo de sus pies. Por un segundo, el silencio volvió. Y Christian pensó, zafamos, cayó del otro lado. Ese pensamiento duró exactamente un segundo, porque entonces escuchó el segundo rugido, la parte derecha del techo, donde estaban ellos. Cedió, dice Christian. No llegué ni a moverme. Tenía la pala en la mano, miraba hacia arriba y la nieve ya estaba encima. Y entonces, oscuridad. No hay luz, no hay sonido, no hay movimiento. Christian estaba sepultado, completamente. Tenía puesto un gorro de lana. Cuando la nieve cayó encima, el gorro se bajó y le cubrió los ojos. No veía nada, no por la oscuridad, sino porque el gorro, apretado contra su cara por el peso de la nieve, le tapaba los ojos completamente. Tenía las 2 piernas abiertas, los 2 brazos abiertos, paralizado en esa posición, como si la nieve hubiera tomado una foto de él en el momento exacto del impacto y lo hubiera congelado ahí para siempre. No podía mover ninguna parte del cuerpo. La presión era total. Y el aire era poco. Entonces sintió algo en el hombro, algo que presionaba desde arriba. Primero no supo qué era, pero cuando lo entendió, la desesperación explotó. Era la suela de una zapatilla, la zapatilla de su jefe. El francés estaba encima de él, también enterrado, pisándole el hombro sin darse cuenta. Y en ese momento, la mente de Christian hizo un cálculo frío y brutal. Si el francés mide más o menos 1,80 m y me está pisando el hombro, estoy enterrado a 2 metros de profundidad. 2 metros. El equivalente a estar debajo de la tierra en un cajón. Christian llama a esto la primera fase, la desesperación y la furia. La desesperación era física, el corazón latiendo a 1000. El calor en el pecho que él describe como si algo le quemara desde adentro. Las lágrimas que caían aunque no había nadie que las pudiera ver. Los gritos que salían aunque la nieve los apagaba como si nunca hubieran existido. Y después, la furia, pura, concentrada, sin filtro. Insultaba. ¿A quién? A su jefe. Pensaba que nos había mandado a morir, me dijo. ¿Cómo no iba a saber lo que estábamos haciendo? ¿Cómo no nos avisó del peligro? La rabia es una forma de seguir vivo. Mientras insultas, mientras lloras, mientras gritas. Estás vivo. Pero entonces Christian se dio cuenta de algo que cambió todo. Cada vez que abría la boca para gritar, para insultar, para llorar, consumía aire. El poco aire que tenía, el espacio donde estaba enterrado era finito, hermético, y el oxígeno no se renovaba. Me di cuenta de que si seguía insultando, enojado y gritando, iba a perder el poco aire que tenía. Entonces me dije, si no me calmo, me muero. Esto es lo que los psicólogos llaman una decisión metacognitiva. Darse cuenta de que tus propios pensamientos te están matando y elegir cambiarlos. En circunstancias normales ya es difícil. Enterrado bajo 2 metros de nieve, sin ver, sin poder moverse, sin saber si alguien vendría a rescatarte. Es casi imposible. Pero Christian lo hizo. Empezó a respirar más lento, más profundo. Contaba las respiraciones para no pensar en otra cosa. 1, 2, 3.
Y entonces empezó la segunda fase, la que él no buscó, la que apareció sola. Imágenes. Primero llegaron fragmentadas, como destellos. Él de bebé en Miramar, en la playa, con sus padres. Ese momento en que sos tan chico que el mundo entero cabe en una toalla de playa y un heladero que pasa. Después llegaron más. Su adolescencia, su facultad, sus amigos. El día anterior, con su novia en la aerosilla, subiendo hacia el trabajo, hablando, riendo, sin saber lo que vendría. Me acuerdo que pensé, está pasando eso. Eso que vi en las películas me está pasando. Mi vida está pasando delante de mí. Me voy a morir, no lo puedo creer. Y acá llegamos al momento. El momento central de esta historia. El que no se me va a olvidar nunca desde que Christian me lo contó. Entre todas esas imágenes que le mandaba su mente, apareció San Lorenzo. No lo buscó, no lo eligió. Su cerebro, en el momento más crítico de su existencia, decidió mandárselo solo. Era un partido, no lo veía como se ve una película desde afuera, lo escuchaba, así como lo había escuchado decenas de veces en Fukushima, con el teléfono apoyado en la mesa y una taza de café al lado. La voz del relator, el ruido del estadio, el ambiente. Argentinos Juniors perdía 2-0, San Lorenzo lo daba vuelta. Escuchaba en mi cabeza el relato y recreaba la jugada, me dijo. Tiro libre para San Lorenzo, gol. Christian, sepultado bajo 2 metros de nieve en una montaña de Japón, estaba viendo un partido de San Lorenzo, en su cabeza, solo con el sonido, construyendo las jugadas con la imaginación, exactamente igual que cada mañana en Fukushima. Después apareció otro partido, contra Godoy Cruz. Ganamos 4-1, no me lo olvido más, me dijo, aunque nunca lo vi, solo lo escuché. Le pregunté, ¿vos tomaste una decisión consciente de pensar en el fútbol para distraerte? Y me respondió, no, yo no podía hacer nada por mí mismo en ese momento. Las imágenes iban apareciendo solas. Yo sé que suena hermoso, pero te juro que eso fue lo que me mantuvo vivo. Pensá en lo que está diciendo. No es metáfora, no es poesía, es un hombre que estaba muriendo y que se aferró sin darse cuenta a lo único que su cerebro le dio para agarrarse. Emoción, alegría, esperanza, el grito de un gol, el ruido de una tribuna, el escudo azul y rojo apoyado encima del corazón. Tenía puesto el buzo de San Lorenzo, y desde la oscuridad, enterrado en la nieve, se tocaba el escudo, como si fuera la patria. Pero la historia no termina ahí, porque Christian estaba vivo, y alguien lo tenía que sacar de ahí. Recordemos que los tres estaban enterrados, el jefe francés, el compañero chileno, y Christian. Ninguno podía moverse, ninguno podía ver al otro, pero resulta que en esa montaña, ese mismo día, había otras personas trabajando, otros empleados del hotel que estaban en una zona diferente, y cuando la avalancha cayó, escucharon el ruido. El problema era que no sabían exactamente dónde estaban sus compañeros. La nieve había cubierto todo, no había huellas, no había señales visibles. Mientras tanto, bajo la nieve, Christian seguía, partido tras partido, jugada tras jugada, respirando despacio, contando, aguantando. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo enterrado. Él dice que el tiempo se deformó completamente. Lo que pueden haber sido 10 minutos se sentían como 1 hora, y lo que parecía 1 hora podía haber sido menos. Lo que sí se sabe es que sus compañeros lo encontraron, cavaron con sus manos, con lo que tenían, y en determinado momento la nieve que cubría la zona donde estaba Christian empezó a moverse. Una mano llegó desde arriba, una mano que lo encontró en la oscuridad, y lo agarró. Cuando Christian salió a la superficie, lo primero que hizo fue respirar de verdad, con todo el pulmón, el aire frío de la montaña golpeándole la garganta, el sol en los ojos, la claridad brutal después de tanta oscuridad. Su jefe francés también salió, su compañero chileno también. Los tres estaban vivos, con golpes, con el cuerpo entumecido, con la adrenalina todavía corriendo, pero vivos. Christian dice que lo primero que vio cuando recuperó la visión fue el bosque. Los árboles con nieve, el cielo azul y el sol, ese sol que había comenzado a derretir la nieve del techo. Ese sol que de alguna manera hermosa y cruel era el responsable de todo. Después de ese día, Christian siguió viviendo en Japón, siguió trabajando, siguió escuchando los partidos de San Lorenzo por la mañana, siguió construyendo jugadas en su cabeza, como siempre. Pero algo cambió, no de manera dramática, no de la forma en que lo cuentan las películas, donde el personaje tiene una revelación gigante y su vida da un giro de 180 grados. No,
Cambió de la manera en que cambian las cosas importantes, despacio, por dentro. Él dice que lo que más le quedó no fue el miedo, no fue el trauma, aunque eso también estuvo, claro. Lo que más le quedó fue una certeza, una que antes tenía de manera vaga y que ahora tiene grabada a fuego. Eso que amamos no es un lujo, no es un hobby, no es algo que hacemos cuando tenemos tiempo libre, es una reserva que construimos sin darnos cuenta y que en el momento en que más la necesitamos, aparece. Acuérdense de lo que dijimos al principio, ese amor que te desconecta, aunque sea por un rato, de los peores problemas, que te lleva a otra frecuencia. Christian pasó años entrenando su cerebro sin saberlo, cada partido que escuchaba, cada gol que imaginaba, cada mañana en Fukushima poniéndose el buzo azul y rojo antes de salir al trabajo. Todo eso fue construyendo algo, una biblioteca de emociones, imágenes de alegría, de comunidad, de pertenencia. Y cuando llegó el momento en que su mente necesitó algo a qué aferrarse, tenía material. Yo lo imagino así. Su cerebro, en la oscuridad y el frío, tomando una decisión. Necesito algo que sea lo opuesto a esto, algo que sea movimiento cuando acá no hay movimiento, que sea ruido cuando acá hay silencio, que sea calor cuando acá hay frío, que sea vida cuando acá hay muerte. Y encontró San Lorenzo. Hay algo en esto que va mucho más allá del fútbol. Aunque el fútbol sea el protagonista de esta historia, esto habla de lo que construimos con lo que amamos, del valor que tienen esas cosas que el mundo nos dice que son frívolas, que son pérdidas de tiempo, que son solo entretenimiento. No son entretenimiento, son combustible, son el material del que están hechas las razones para seguir. Tu música favorita, el libro que te cambió la vida, el equipo del que sos hincha, la serie que ves cuando estás mal, los chistes internos con tus amigos, todo eso es real, todo eso importa. Todo eso es tuyo, y en el momento en que más lo necesites, va a estar ahí, enterrado o no. El 21 de diciembre de 2020, en una montaña de Japón, un argentino quedó enterrado vivo, solo, inmóvil, sin luz, sin aire suficiente. En el momento en que su cerebro empezó a prepararse para lo peor, le mandó un partido de San Lorenzo, y ese partido lo mantuvo vivo. Cristian Jiménez sigue en Japón, sigue hincha de San Lorenzo, sigue escuchando los partidos por la mañana, sigue imaginando las jugadas. La diferencia es que ahora sabe para qué sirven. Yo les quiero preguntar algo. ¿Cuál es tu San Lorenzo? ¿Qué es eso que llevas con vos a donde vayas? ¿Qué es lo que tu cerebro te mandaría a vos en el peor momento? Déjamelo en los comentarios. En serio, me gustaría leerlo. Si esta historia te llegó, si te emocionó, si pensaste en alguien mientras la escuchabas, compartila. Porque hay gente que necesita escuchar esto. Que lo que ama no es trivial. Que su reserva de alegría importa. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia. Porque en este canal voy a contarte historias reales. Historias que pasaron de verdad. Historias que demuestran que la realidad siempre es más increíble que la ficción. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.